Este mundo anda buscando respuestas y la única respuesta la tiene Cristo. Él define nuestras vidas, Él define quiénes somos y lo que haremos de hacer. Él tiene propósito con tu vida, pero también con la de aquellos que te rodean. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida a este episodio del podcast Joven Verdadera. Estamos en una serie titulada Sabiduría Retro y el hecho de que estés escuchando ahí detrás del otro lado de este micrófono, para mí es un verdadero gozo saber que hay jóvenes que están dispuestas a prestar sus oídos para escuchar sabiduría bíblica, específicamente acerca del tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la iglesia local y me acompaña una vez más Elba Reyes, como cariñosamente le digo, mi amiguita grande, que la comparto con ustedes también. Y ella nos va a contar cómo ella llegó a apasionarse por la iglesia, cómo el evangelio la llevó a vivir una vida apasionada de servicio. Y ella está en España, yo estoy en los Estados Unidos, yo no sé dónde tú estás, de hecho. Repórtanos de dónde estás y qué Dios está haciendo a través de esta serie en el correo jovenverdadera@avivanuestroscorazones. Pero la distancia hoy en día no es un problema, así que vamos a conectar con Elba y vamos a preguntarle qué contrastes tú ves de el tiempo cuando eras una jovencita y hoy en día en cuanto al entendimiento y el involucramiento y la pasión que tenían los jóvenes acerca de la iglesia local. Escuchemos. Me convertí en el año 82. En ese momento yo tenía apenas 19 años. Conocer al Señor y saber que yo era amada por Él, conocida por Él, cambió mi vida por completo. Yo creía que yo buscaba al Señor en ese entonces porque yo iba a reuniones de diferentes tipos y mi papá siempre me decía que yo era un terreno muy fértil para creer cosas que no eran la verdad. Y bueno, cuando la primera vez que me invitaron a un estudio bíblico, de verdad, yo en ese momento creo que tuve convicción de pecado. Si bien no fue hasta el domingo que fuimos a la iglesia, que me paré y fui al frente y confesé al Señor como mi Salvador, yo sentí que mi vida cambió radicalmente en ese momento. Saber que yo era amada por el Señor fue algo que yo no podía y todavía no puedo describir. Es algo tan grande que yo creo que solo en la eternidad podré entender el significado de algo que para mí me parece infinitamente hermoso. Que el Dios que creó los cielos y la tierra haya descendido a la tierra y haya muerto por mí, por mis pecados, para darme salvación, para llamarme su hija, para llamarme su hermana, para vestirme con su justicia. Y desde entonces eso hizo que la vida de fe se convirtiera en una vida apasionada por Él en ese momento. Yo recuerdo que cuando jóvenes nosotros íbamos a estudios bíblicos que muchos de los jóvenes de nuestra iglesia daban. De paso, era una iglesia de jóvenes. Nuestros pastores estaban apenas iniciando familia, eran casi de la misma edad que nosotros y había mucha juventud en la iglesia. Por lo tanto, había mucho gozo, mucho deseo de servir al Señor de la manera que fuera, sin poner condiciones. En ese momento yo sabía que en la conversión Dios te daba uno o más dones, pero yo no tenía idea de cuál era mi don. Ahora, cada vez que tenía oportunidad, yo servía en el área que se me pedía y oraba para que el Señor me fuera mostrando cuál o cuáles dones Él me había dado. En la semana nos reuníamos en estudios bíblicos, en noches de oración y había diferentes maneras en que los jóvenes nos reuníamos a cantar, en hogares, en las casas de algunos de nosotros que comenzábamos a casarnos ya. Nosotros nos casamos a los 2 años de conocer al Señor, pero ya teníamos 4 años de novio. Era una familia verdadera.
Eran tiempos de mucha comunión y servíamos donde se nos necesitaba, pero sobre todo no había presiones de redes sociales. Nadie te decía para tener un ministerio visible, ni tú tampoco lo deseabas, porque todo lo que veíamos en ese momento era el ministerio del pastor y de los diáconos. Por lo tanto, tú no buscabas tener presencia en la vida de los demás públicamente y mucho menos tener likes o personas que te siguieran. Entonces era otra manera de vivir el evangelio y creo que era más transparente realmente. Hoy hay mucha presión en cuanto a las redes sociales. Las redes son muy, muy buenas, pero si se saben usar de una manera correcta realmente. Y ahora podemos ver que personas jóvenes, a veces sin ni siquiera estar muy capacitadas bíblicamente o sin tener buena doctrina, usan las redes como una plataforma para tener presencia allí. Y eso puede ser muy peligroso. Una cosa es el amor por el Señor y otra cosa es hacerlo de esta manera. En ese tiempo no había nada de eso, sino un deseo enorme de avanzar el reino, predicando su palabra, llevando a otros a la iglesia a escucharla, y había urgencia, había realmente urgencia porque las almas escucharan. Parecernos a Jesús era el deseo de nuestros corazones. En ese momento yo servía en el colegio de la iglesia y hasta en el coro, algo que todavía me asombra porque no sé realmente cómo llegué allí. No, la voz no era mi don, pero bueno, durante un tiempo pude cantar en la iglesia, cantamos en cantatas, en presentaciones allí, y es algo que forma parte de los recuerdos hermosos de esa época. La transformación en nuestras vidas cuando el Señor llegó a nosotros fue muy, muy marcada. Yo recuerdo que mis padres decían que era demasiado marcada la diferencia de mi vida después de conocer a Cristo y antes. Lo fue en el arreglo físico, lo fue en las prioridades de mi vida, lo fue en la pasión que tenía por el Señor y por aprender de su palabra y por predicar a otros su palabra. Así que esos son mis recuerdos de antes de tener mis hijos, de casarme y de esa época que es hermosa, hermosa. Sé que no volverá, pero ha dejado huellas en mí y que quisiera compartir con otras jóvenes que no conocieron nada de eso. Incluso en aquel entonces, ver una película cristiana era un acontecimiento. Era un día donde la iglesia se reunía y alquilaban una película y la ponían para llevar a personas que no conocían del Señor. O hacer un estudio bíblico de Apocalipsis o de algo que llamara la atención o una conferencia sobre ese tema para llevar personas inconversas. Era algo que nos apasionaba. Los recursos eran muy pocos, no teníamos internet. No teníamos todo lo que se tiene hoy de conferencias online, pero había mucho amor por el Señor y por su obra. Wow, la verdad es que uno mira estas dos imágenes de estas dos generaciones y son tan distintas. Y por eso yo quiero preguntarte, Elba, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este tema? Porque al final del día, estas son las cosas que no van a cambiar, estas son las verdades que van a permanecer para siempre. La Biblia nos enseña que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y el que habla, que lo haga conforme a las palabras de Dios. El que ministra, que lo haga conforme al poder de Dios, para que Jesús sea glorificado en todo. Eso dice 1 de Pedro 4:10, más o menos parafraseado, no leído textualmente. Así que una vez tú llegas a conocer al Señor, como te mencionaba antes, has recibido por lo menos un don, algo que te permita mostrar a Cristo, un don espiritual. Y con ese don tú vas a servir a su iglesia. Cuando yo me convertí, yo no tenía ni idea de cuál era ese don. Entonces, por un tiempo, como creo que mencioné antes, oraba por eso. Y en cada oportunidad que tenía, que se me presentaba, yo servía, pidiéndole al Señor que me mostrara. Ya luego Él sí contestó mi oración
y me mostró que por lo menos el don de servicio estaba en mí. Entonces yo procuraba constantemente el servir en cualquier actividad que hubiera en la iglesia. Y luego supe que el don de hospitalidad también estaba en mí y fue algo que intencionalmente procuré durante mucho tiempo. Así que es un consejo para quien no sabe qué don le ha dado el Señor o el Espíritu Santo cuando se convierte. Ora, pídele al Señor que te lo muestre, pero sobre todo involúcrate. Involúcrate de forma activa para que Él pueda mostrarte a qué Él te ha llamado a servirle. El hacer esto llenaba de gozo mi vida. El saber que yo estaba trabajando para extender su reino, para expandirlo, y que Dios me estaba dando la forma de poder hacerlo. A veces es sirviendo a una hermana, a veces cuando eres soltera es sirviendo a una familia que pueda necesitar de ti, quizás cuidando sus niños mientras uno de ellos o la mamá está enferma. Otras veces puede ser una carta con versículos de consuelo o una visita a una anciana sola, llevarla a comer helados, llevarla a pasear o visitarla simplemente para hablar con ella. Orar por teléfono si no tienes la oportunidad de salir, llamar a otras hermanas que pueden estar solas y orar con ellas. La verdad es que Dios te proveerá de la manera en que Él quiere que lo hagas si tú se lo pides. Y Dios irá confirmando tus dones. Pero la Biblia está llena de los unos a los otros. Dios nos muestra constantemente en las Escrituras el cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Y si buscas, puede haber una lista de algunos 50 unos a los otros, pero te voy a leer solo algunos para que puedas tener una idea. Colosenses 3:16 nos dice que debemos enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, dice Primera de Tesalonicenses 3:12. Amarse los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 4:9. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras, Primera de Tesalonicenses 4:18. Exhórtense los unos a los otros cada día, Hebreos 3:13. También nos habla Gálatas 6:12 de que sobrellevemos las cargas los unos de los otros para cumplir así la ley de Cristo. Que no hablemos mal los unos de los otros, dice Santiago 4:11. Que no nos quejemos los unos de los otros para que no seamos juzgados. Ya el juez está a las puertas, dice Santiago 5:9. Confiésense sus pecados los unos a los otros, también en Santiago, pero 5:16. Oren los unos a los otros para que seamos sanados, dice Santiago 5:16. Y así la lista es exhaustiva. Puedes buscar los unos a los otros y seguro que te van a salir muchos de estos versículos. De esta manera, el Señor nos va hablando de cómo Él quiere que vivamos como su pueblo, como la novia que Él ha comprado para sí. Amén, amén y amén. ¿Cuál sería tu consejo para esa joven que tiene convicción con relación a esto que tú has compartido y la palabra de Dios ha calado ahí y ella sabe que Dios está llamándole a responder de alguna manera? ¿Qué consejos tú tendrías para ella? ¿Qué palabras de ánimo? Muchas veces en este tiempo miramos o procuramos, tal vez creemos que debemos tener un ministerio que sea visible para que sea efectivo, pertenecer a una iglesia grande o ser una líder de jóvenes para poder tener impacto. Pero la realidad es que Dios nos llama a ser fieles en las pequeñas cosas, en aquello que Él nos ha llamado y para lo que Él nos ha capacitado. Un versículo clave es Mateo 28. Quiero leértelo. Aquí lo tengo. Mateo 28 es el
capítulo conocido como la Gran Comisión. Pero al final dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el mandato principal no es ir como muchas veces creemos. El mandato principal es a hacer discípulos. Y hacer discípulos es una labor de uno a uno. Es una tarea que debemos hacer de persona a persona, de joven a joven, de hermana a hermana. Ese es el verdadero discipulado. El discipulado puede verse de diferentes maneras y según la etapa en que estemos. Pero lo que Dios sí quiere es que estemos invirtiendo nuestras vidas en otras mujeres. No importa tu edad, joven. Mi querida joven, puedes invertir tu vida no solo en tus hermanas de la iglesia, no solo en tus amigas. Puedes invertir tu vida en tus sobrinos, en tus padres, para que su reino avance. Sembrar palabras de fe, sembrar semillas de esperanza, de fe, alentar a los corazones de quienes te rodean con la palabra de Dios. Este mundo anda buscando respuestas y la única respuesta la tiene Cristo. Él define nuestras vidas, Él define quiénes somos y lo que haremos de hacer. Él tiene propósito con tu vida, pero también con la de aquellos que te rodean. Así que cumple el mandato de hacer discípulos. Vive amando a los que tienes alrededor, los unos a los otros. Vive sirviendo, vive llevando sus cargas. Pídele al Señor que te conceda el poder poner el don o los dones que Él te ha dado a su servicio. Y de esa manera vas a vivir tu vida de una manera plena en la fe, de una manera honesta, de una manera sin máscaras delante de los demás, no queriendo aparentar que eres más espiritual o que Dios te está usando de esta manera o de la otra. No, viviendo el Evangelio de una manera personal. Te animo a estas cosas y deseo que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias Elba, gracias amiguita grande de mi corazón por apuntarnos a las verdades que no cambian y por proveernos una visión agrandada acerca de la verdadera pasión que debe regir nuestros corazones y cómo el Evangelio nos empuja para que nosotras amemos la iglesia local, para que nos involucremos y para que seamos parte activa en el cuerpo de Cristo. Dios es tan bueno que te está dando estas verdades ahora a ti que nos estás escuchando a tiempo. ¿Cuánto daría yo por no haber escuchado, o mejor dicho, por haber escuchado estas verdades cuando tenía tu edad? Así que, como siempre te animo, no pases a la próxima actividad de manera automática, no te vayas a tus redes. Si no es que tienes alguna aplicación ya abierta, responde a Dios, responde a la convicción que Él te ha dado. Y entonces, no importa cuál sea la convicción de arrepentimiento o alabanza o de un mayor compromiso con su verdad, responde como sea que Él te está llamando. Y bueno, nos volvemos a escuchar el próximo martes en avivanuestroscorazones.com. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.